Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque hoy estamos haciendo una colaboración. Hoy les voy a contar un poco de mi historia aprendiendo inglés y Eli nos va a contar también un poco de su historia aprendiendo inglés. Además que ella tiene un canal increíble, tiene una pronunciación pero de muerte, o sea, de verdad que ustedes se van a quedar muy sorprendidos porque la pronunciación de ella es bastante buena. Entonces precisamente por eso yo quería hacer como una comparación más o menos de nuestros procesos aprendiendo inglés, porque ustedes saben que no todo el mundo aprende de la misma manera y tampoco de la misma velocidad. Entonces les vamos a contar un poco de nuestras historias aprendiendo y cómo fue el proceso. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eli Bernal y muchísimas gracias por invitarme a tu canal, María José. Me siento supremamente halagada. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Bueno, ¿cómo aprendí inglés y dónde aprendí inglés? Yo aprendí inglés en Colombia. Yo me enseñé inglés solita. Cuando supe cómo escribir y cómo leer, empecé a buscar unos libros que tenía mi papá en la biblioteca, que eran unas enciclopedias como del círculo de lectores. Les estoy hablando de hace años, de por allá. No vamos a calcular la edad de nadie, pero les estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Imagínense que los libros venían con cassette. Ustedes saben que son cassettes. Los libros venían con cassette, entonces yo escuchaba los cassettes, leía lo que decían los libros y así desde muy pequeña empecé mi aprendizaje del idioma. Después, cuando ya me gradué del colegio, siempre tuve buena pronunciación, siempre tuve buena gramática por alguna razón, no sé por qué. Lo que sí les tengo que aclarar es que mi aprendizaje es auditivo, es decir, que si yo escucho una frase o una palabra, para mí es muy difícil olvidarla y eso me ayuda mucho a tener buena pronunciación. Creo que el haber empezado desde joven y desde muy pequeña a entrenar los músculos para hacer esos sonidos que nosotros en español no tenemos, creo que eso ayuda bastante. Sin embargo, yo también les tengo que decir que a mí se me facilitan mucho los idiomas, sin chicanear ni nada de eso, no. Así como hay personas a las que se les facilitan las matemáticas, los deportes, hay otros a los que se nos facilita el hablar en público y los idiomas. Ese es mi fuerte, entonces así fue que yo aprendí inglés y lo aprendí totalmente en Colombia. Cuando yo llegué a Canadá ya hablaba inglés bien. Yo les cuento que cuando y dónde aprendí inglés. Llevo aprendiendo inglés yo creo que toda mi vida. Desde pequeñita empecé a estudiar inglés en el colegio. Yo empecé en un colegio bilingüe, luego me cambié a un colegio de inglés intensivo. Yo siento que en el colegio bilingüe fue donde construí las bases más esenciales. En el colegio de inglés intensivo sí aprendí, pero siento que nunca hubo como tanto fondo, tanta preocupación de aprender inglés, y siento que de verdad, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, no pasábamos del verbo to be y lo seguíamos y hay mucho más allá de eso. Obviamente cuando llegué acá pues me sorprendí mucho porque había mucha diferencia. Antes de venir yo dije, no, tengo buen inglés, me siento preparada, y cuando llegué acá no me sentía tan preparada y tan confiada como me sentí en Colombia. El paisaje de Canadá rural es una vaina muy hermosa, definitivamente. Bueno, ¿qué tan cómoda me sentí yo con mi inglés en Canadá? Y sí he enfrentado algunos desafíos. Con mi inglés yo no he tenido problemas. Yo me siento cómoda hablando inglés y confío que entiendo todo. Igual hay cosas que uno a veces no entiende, sin embargo, lo que sí he sentido, o por lo menos lo que sentía al principio, es que cuando yo llegué a vivir en ese pueblo tan pequeño que se llamaba Watford, no conocía a las personas con las que estaba interactuando. Digamos, mi esposo tiene sus amigos y yo me sentaba con ellos a conversar, pero a veces yo no entendía lo que estaban hablando, no porque no entendiera el idioma, sino porque yo no conozco a las personas de las que hablan. Es como cuando uno viaja a conocer personas de otros países o de otras partes del mismo interior del país de uno, pero pues uno no las conoce y no sabe de qué se están riendo, cuál es el chiste, ni nada de eso. Esos fueron como las cosas, los desafíos que yo encontré. Sin embargo, algo que todavía tengo que aprender ahora es el arte del small talk. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra uno muchas veces personas que no conoces. Digamos, estamos en una fila o estamos en el gimnasio y alguien echa un chiste o te dice algo así como de la nada y yo no entiendo, no sé qué decirles, no sé qué responderles, entonces yo me río y ya. Entonces me da pena que las personas piensen de pronto como que soy creída o como que no entendí lo que me estaban hablando o como que tan tímida, tan callada. No es eso, la verdad es que no sé qué responderles porque no sé qué chiste hacer también como para hacerlo reír. Entonces digamos que eso yo creo que se aprende con el tiempo. Es
un aprendizaje continuo toda la vida, el mejorar el idioma. Entonces yo siento que eso se aprende, no hay que estresarse por no saber esas cosas todavía. Todos los días se aprende, todos los días se puede mejorar, y sobre todo cuando se trata del idioma, todos los días hay algo nuevo para aprender. Ahora les voy a contar cuánto me tardé más o menos en todo el proceso, sobre todo por la pronunciación y la gramática, que yo creo que son partes esenciales de todo el proceso. Porque si tú no has aprendido bien la gramática, pues las frases que vas a decir no tienen tanto sentido, y también la pronunciación a veces puede jugar un papel bien importante, que puede estar influenciada a veces por nuestros acentos, pero la pronunciación es bien importante porque hay palabras muy similares que significan dos cosas totalmente diferentes. Entonces digamos que puedes pasar un mal momento ahí. Y también siento que la pronunciación, la gente es más receptiva cuando tú estás pronunciando las cosas bien. Eso es lo que yo he sentido. Así que en la gramática, como les digo, en la gramática no estaba tan mal y me sentía mejor a veces tal vez escribiendo que incluso hablando. Y la pronunciación que tengo ahorita, yo creo que todo lo que he construido, todo lo que tengo ahorita, yo creo que lo he construido durante toda mi vida, pero definitivamente la inmersión que he tenido aquí al tener que hablar inglés sí o sí es lo que me ha hecho mejorar, yo creo que en todo el proceso. Desde que llegué aquí, pues obviamente en la universidad escribiendo todo en inglés, escribiendo ensayos un poco más exigentes, me ha mejorado muchísimo mi gramática. También en la escucha, escuchar cosas, escuchar libros, escuchar películas en inglés, te acomoda y te acostumbra muchísimo el oído, entonces eso también te ayuda a la pronunciación. Y la pronunciación también a veces practicar y practicar, o encontrar palabras diferentes y tratar de ensayarlas y practicar cómo suenan diferente, eso también es muy importante. Yo creo que los desafíos más importantes que he enfrentado es precisamente eso. Cuando yo llegué aquí, pues yo venía como muy confiada, por decirlo de alguna manera, y cuando llegué como que me di el golpe y dije no estás preparada. Además, cuando yo llegué, pues yo estuve en el colegio en grado 12 y el primer semestre habían bastantes latinos, habían varios niños de Colombia, de México, de Chile, entonces yo me empecé a juntar bastante con ellos y empecé a hablar mucho español. Y en las clases obviamente hablaba inglés, pero por la pena no hablaba mucho y no participaba mucho. Entonces el único idioma que hablaba era el español todo el tiempo en el colegio, y en la casa tampoco hablaba mucho con la familia que tenía. El segundo semestre cambiaron un poco las cosas, yo me cambié de familia. Esos compañeros que hablaban español se fueron a sus países porque lo venían por un corto tiempo, y ahí sí me sumergí total. La familia también me ayudó muchísimo porque hablábamos mucho, compartíamos mucho, estábamos todo el tiempo en la sala hablando, entonces eso también me formó y me ayudó mucho. Además que un tip muy importante también, y como algo que yo no creí que fuera diferente, fue aprender y hablar mucho con niños pequeños. En la casa en la que yo estaba había una niña que tenía más o menos 10 años. Con ella yo me la pasaba hablando mucho. Primero, los niños no se van a burlar, no tienen como esa malicia y esa intención, y obviamente cuando uno habla en un idioma extranjero siente pues el miedo de qué tal se burlen, qué tal no les guste cómo pronuncio, y los niños la verdad es que no se van a burlar de eso. Entonces a ti te da como la tranquilidad para hablar como se te antoja o como tú crees. Además, los niños usan palabras algunas veces fáciles o comunes, cotidianas, y además ellos como que tienen muy conjugados bien los verbos y están todo el tiempo activos, entonces te comparten todo ese conocimiento. Entonces a mí me ayudó mucho estar con una niña pequeña. ¿Cómo mejoré mi gramática y mi pronunciación? ¿Cuánto tiempo me tomó? Yo siento que desde pequeña, desde que yo empecé a aprender inglés solita como autodidacta, yo siento que yo tenía buena pronunciación desde ese entonces. Sin embargo, la gramática sí fue otro cuento. Cuando yo me convertí en profesora de inglés fue cuando mejoré mi gramática, porque a pesar de que yo adquirí buena estructura de las oraciones, es bueno aprender las estructuras que uno casi nunca escucha, avanzadas, que los tiempos en los que uno nunca habla. En fin, cuando yo me convertí en profesora de inglés fue cuando mejoró mi gramática, y yo empecé a ser profesora de inglés más o menos a los 18 años, porque yo estudié en un instituto y como mi inglés era tan bueno, era mejor que el promedio, entonces me ofrecieron trabajo y me convertí en profesora de inglés desde muy joven. Y si se preguntan dónde estoy en Collingwood, un pueblito cerca a un lugar muy turístico que se llama Blue Mountain, y es perfecto para esquiar y para hacer actividades de invierno. En mi canal van a encontrar información sobre eso en una semana.
En fin, bueno, como les decía, una de las preguntas que tenía que responder era la siguiente: ¿qué le cambiaría a mi proceso de aprendizaje? Y la verdad, no le cambiaría absolutamente nada. Siento que empecé cuando estaba pequeña, cuando debía haber empezado. Siento que mi proceso fue lento, pero fue seguro. Y no le cambiaría nada, la verdad. Lo único que haría adicional sería que me hubiera encantado aprender otro idioma, también aprender 2 idiomas cuando estaba pequeña y haberlos hablado también como hablo el inglés y como hablo el español. Yo la verdad les voy a contar que cuando llegué a Canadá no me sentía muy cómoda con mi inglés, porque el primer encuentro que yo tuve fue, o sea, las personas que me recibieron hablaban bastante rápido, entonces yo quedé como choqueada y mi estrategia fue como cerrarme y como simplemente mantener las conversaciones necesarias. Y en mi familia, en la primera familia que tuve, había un niño que era adolescente y pues obviamente como por su edad, de pronto a veces le parecía, no sé, gracioso o de pronto la pronunciación, entonces como para evitar que no se riera o que no me sintiera mal, entonces como que me cerré. Esa fue mi estrategia. Y lo mismo en el colegio. Me daba mucha pena que mis compañeros se rieran, entonces no lo practicaba. No porque hubiera tenido una mala experiencia y ya se hubieran burlado, sino como que venía como con prejuicio. Ay no, qué tal que se rían, qué tal que se burlen, qué tal que me molesten. Entonces dije no, prefiero cerrarme un poco y hablar solamente lo esencial. Y esa fue una falla súper grande, entonces no me sentía tan cómoda y precisamente por eso me cerré, pero no se los recomiendo, en verdad que apenas lleguen, si no entienden, pregunten. Además que acá, sobre todo en Canadá, como hay tanto inmigrante y tanta gente de afuera, a la gente casi no le molesta que ustedes les vuelvan a preguntar, entonces de verdad que no les recomiendo que se cierren. Como siempre, los mejores y más grandes consejos que les doy, bueno, uno ya se los di: si pueden practicar, no sé, voluntariar con niños pequeños, o si llegan a una casa con niños pequeños, esa es una muy buena estrategia. Además, intenten practicar en sus casas, digamos, mientras hacen todo el proceso, mientras ustedes saben que tienen en mente que van a venir, no sé, pónganse a escuchar música en inglés, pónganse a escuchar inglés en las películas y todo eso les va acostumbrando un poco el oído. No sé, párense enfrente de un espejo y comiencen a hablar lo que les parezca, cuéntense cómo fue su día, como para ir perdiendo la pena. Y sobre todo acá, no les dé pena, en verdad practiquen. Hay mucha gente que yo he conocido que a pesar de no tener el mejor nivel de inglés, digamos, yo tengo compañeros en una clase de 50 personas y a pesar de no tener el mejor nivel de inglés que yo haya escuchado en mi vida, levantan la mano y preguntan y hacen su participación, y eso es lo que los va mejorando cada vez más, porque ellos van aprendiendo qué fue lo que dijeron mal. Si no les entendieron, ellos cambian la formulación de la pregunta y dicen, ah, este es como lo tengo que hacer. Entonces siento que esa es una clave fundamental, lanzarse al ruedo. Como pueden ver, todos los procesos son diferentes, todos los procesos toman tiempo diferente y hay gente que tiene más facilidad o estrella para unas cosas, para unos idiomas o para simplemente, no sé, escucharlo o hablarlo y lo aprenden más fácil que otros. Conozco personas que llevan aquí 1 año y medio y todavía no han logrado coger total el inglés. Conozco gente que viene 3-4 meses y lo coge de una. Entonces, en verdad, depende de la persona y también depende del compromiso que le pongan. Yo siento que si ustedes tienen planes y lo pueden estudiar, sobre todo por las bases, sí les facilita mucho el proceso, porque obviamente al buscar, no sé, trabajo o meterse a una universidad o a una institución educativa, sí les van a pedir un nivel de inglés básico. Pero entonces ustedes comprométanse con su sueño y con el plan que tienen. Entonces, lo que les decía, si pueden escuchar música en inglés, si pueden leer libros en inglés, así no entiendan al principio, ustedes se van a ir motivando y cada vez va a ser el proceso más y más fácil. Por ejemplo, yo estoy haciendo en Instagram la dinámica de ponerles una palabra diaria. Yo siento que, como se llama la dinámica, de palabra en palabra, uno va aprendiendo. De palabra en palabra se va construyendo el diccionario. Entonces yo siento que esa palabra de pronto los puede salvar una vez o es la correcta para hacer la pregunta. Entonces siento que vayan informando, vayan construyendo poco a poco los peldañitos de su sueño. Y por último, ¿qué consejo tengo para ustedes? A ver, tengo 2 consejos. El primero es que sepan y entiendan, por favor, que no es suficiente con sentarse a ver películas, series y escuchar música en inglés.
Lo que ustedes necesitan es estrategias para aprender con esas herramientas. ¿Cómo se aprende? ¿Qué vocabulario aprendieron? ¿Qué estructuras gramaticales vieron nuevas? Escríbanlas, practíquenlas. Necesitan estrategias para poder aprender con esas herramientas. De lo contrario, solamente se sientan a escuchar y a leer subtítulos, y eso no es lo que ayuda a aprender a hablar inglés bien. Y por último, y quizás lo más importante para que ustedes aprendan a apreciar su proceso, no se comparen con nadie, no comparen su proceso de aprendizaje con personas que aprendieron inglés no sé en cuánto tiempo, o personas que llevan estudiando más que ustedes, o cualquier cosa de esas. No se comparen, porque todos los procesos de aprendizaje son valiosos, ustedes valen y cada persona aprende a su ritmo. Les deseo una excelente semana, un saludo gigante desde Collingwood. En este momento está haciendo mucho viento y está lloviendo un poco, pero ¿saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decirnos la lluvia? Que el invierno se está yendo y que ya casi llega la primavera. ¡Woo! Muchas gracias nuevamente a María José por la invitación a estar en su canal. Es para mí un honor. Les mando un abrazo gigante y besitos. Chao. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. En verdad espero que nuestras experiencias les hayan ayudado y les hayan aportado. Le agradezco un montón a Eli por haber contado su experiencia, porque yo sé que a veces contar el proceso no es fácil y obviamente todos enfrentamos desafíos, pero qué bueno que ustedes se puedan nutrir de eso, puedan decir, ah, esto hizo mal esa niña, entonces yo lo voy a hacer diferente, o esto hizo bien, bueno, entonces yo lo voy a hacer parecido. Entonces siento que esta experiencia y este video los puede nutrir mucho. Espero que les haya gustado. Si quieren ir a escuchar una pronunciación e ir practicando su inglés perfecto, vayan al canal de Eli, porque en verdad, aparte de tener unos videos súper interesantes, tiene una pronunciación increíble que les va a ayudar a adaptar su oído y a mejorar su inglés. Y aparte, si quieren escucharme hablando inglés, corran a ver el último video que subió Eli, que es una colaboración. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!